Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie Iniciación a la Espiritualidad Teórica. Y bueno, pues como siempre comentamos al principio de estas sesiones, esta serie se basa en la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrita por Alberto Terrer y por un servidor, pues precisamente en la parte asumida por mí. Hoy empezamos epígrafe. El epígrafe que empezamos es el perdón, en la página 441 del libro regular. Seguramente, además, nos dará tiempo a ver el epígrafe la fe. Pues bien, sin más preámbulo, comenzamos la lectura y comentario del texto, que dice así: el perdón. Nuestra idea tradicional de perdón parte de un daño infligido a otra algún tipo de daño, por leve que sea, suficiente como para disculparse, como para solicitarle disculpas a la otra persona. Te he molestado en algún modo y por lo tanto, bueno, pues solicito que me disculpes. Claro, todo esto con independencia de la utilización del perdón como una mera fórmula social, ¿no? Un perjuicio cierto, sufrido, un perjuicio cierto, sufrido, un daño de algún tipo, que se considera cierto y que desemboca una petición de disculpas. Un perjuicio cierto sufrido que genera un derecho de rectificación en el afligido, en el damnificado. O de compensación. Me has causado un mal, me has causado una molestia, me has causado algo que de algún modo me ha perjudicado, pues tengo derecho a que me compenses. Para el supuesto damnificado por el ataque, sea este de la naturaleza que sea. Es un concepto de reparación dual que está plenamente vigente como concepto en la mentalidad dual de los opuestos. Si hay bien y hay mal, se puede ejercer el mal, por leve que éste sea, con respecto a otra persona, y entonces genera una obligación por tu parte de solicitar la disculpa y un derecho por la suya de solicitar en ti una rectificación o una compensación. Es un concepto de reparación dual que parte de la idea de que el mundo material es real y es posible perder y sufrir. Es el perdón de los pecados del ego. Alguien que oyese esto por primera vez diría, claro, este es el único perdón que hay, es que vivimos en un mundo material. Y entonces aquí, bueno, pues en fin, hay intereses contrapuestos, hay conflictos latentes que se desencadenan pues constantemente entre las personas. Entonces, en fin, si tú has perjudicado de algún modo a otro, pues ahí está el perdón. Pues sí, efectivamente este es el perdón del mundo, pero el perdón que estamos explicando, que es el perdón de la espiritualidad profunda, es un concepto máximo, elevadísimo de perdón. Tenemos que, en este sentido, avisar. Es un concepto de horizonte final de perdón. Es decir, el concepto que vamos a explicar del perdón es un concepto al que habrá que llegar desde el actual concepto del mundo, del perdón que tenemos, te he hecho daño y te lo tengo que reparar, tendremos que llegar de ese concepto a este que vamos a explicar en este epígrafe. Entonces, son, en este sentido, conceptos opuestos. Claro, el mundo es el mundo de los opuestos a nuestra naturaleza real. En nuestra naturaleza real somos invulnerables, inocentes. Invulnerables, inocentes. Con lo cual, ni hay necesidad de perdón activo, porque la inocencia es la regla, con lo cual no hay actitud por la cual se deba exigir reparación, ni hay nada que perder
dadas las características de la realidad originaria. Una unidad espiritual en una gran mente en la cual las individualidades participan de todo el conocimiento y los atributos de la causa incausada, con lo cual pues no hay con esos dos parámetros posibilidad de activar el perdón del mundo. Pues bien, vamos a ver cómo se transita entre estos dos conceptos, el perdón del mundo y el perdón de Dios, que es el perdón de la espiritualidad. El perdón del mundo es el perdón del ego, dado que estas experiencias están diseñadas por una mentalidad involucionada, la mentalidad del espíritu en el tránsito del todo a la nada. Desde la nada es de donde estamos ahora mismo evolucionando de nuevo hacia el todo, pero ha habido una involución y esa involución ha supuesto, lógicamente, una demencia. El ego es el rol de personalidad resultante de identificarte con esa demencia de los opuestos a tu naturaleza real. El perdón del ego sería uno de los más sutiles mecanismos de perpetuación que el rol oscuro, el ego, un rol de personalidad, oscuro, opuesto a la luz, con el que se identificaría el hijo soñador, usaría para dar completa verosimilitud de la experiencia del hijo fragmentario material, perpetuando así la pesadilla experiencial. Bien, se diseñan unos escenarios y en esos escenarios se sitúa un fragmento mental a actuar un personaje. Se sitúan todos los fragmentos mentales que son las conciencias latentes detrás de todos los seres vivos, se les sitúa a representar una obra. Y en esa obra interesa que parezca que el diseño, tanto del escenario, como de los personajes, como de los disfraces, los cuerpos, como de el guión, el drama histórico en el que se desarrolla, interesa que sea verosímil, interesa que sea real. Entonces, bueno, pues todos los conceptos que van surgiendo apoyan la valoración por los personajes del escenario como real, del drama como real, de los personajes y disfraces como reales. Por lo tanto, si se vive lo opuesto a lo que originalmente se es, en esa única cosa que es el conjunto Dios y su filiación, si se representa lo opuesto, hay que darle verosimilitud. Decimos, el perdón es una de las más sutiles artimañas de el diseñador, la mentalidad involucionada, para darle verosimilitud a esas actuaciones y que parezcan reales y que no parezcan una representación, que los personajes dentro del escenario crean que es real. Tú me has hecho daño, me has dañado en mi disfraz, en mi cuerpo, con lo cual soy acreedor de una rectificación o compensación por tu parte. Y tú eres deudor de un comportamiento que repare el daño que me has infligido. Eso es lo opuesto a la realidad originaria. Allí se es inocente e invulnerable. Aquí se es culpable y vulnerable. El perdón es uno de los mecanismos sutiles para que aquí haya una verosimilitud. Cierto, te he hecho daño. Por favor, perdóname, no volverá a ocurrir. Me disculpo. Es más, ofrezco compensación. Eso en la realidad originaria es impensable. Nada más que ocurre en esta representación. Pero remacha, consolida la creencia en la realidad del escenario, despistando a los actores de la idea de que solo son personajes, de que solo están actuando personajes, de que en realidad son actores, no son los personajes, ni son los disfraces, ni son esas identidades físico-materiales que representan. El perdón consolidaría la idea de que existe la pérdida, opuesta a la realidad originaria, la humillación,
opuesta a la realidad originaria. El ataque. En la realidad originaria no hay ataque. El abandono y la extinción. Todo es dirigido a consolidar la veracidad de lo que es falso, de lo que es solo una representación. El perdón consolidaría todas esas ideas, pues al exigir la reparación daría carta de verdad al daño que lo exige. Claro, si yo reconozco que tú me has causado un daño y lo reconozco solicitándote reparación, pues yo ya estoy dándole valor real al mundo, admitiendo que se me puede causar un daño, cuando la realidad es que a los actores, si es que los personajes tuviesen conciencia de quiénes son, nunca podrían reconocer ningún daño, porque no puede causarse un daño al espíritu, solo al personaje que está representando. El concepto de perdón del mundo material es, pues, una escurridiza artimaña, encantadora y cautivadora que sumerge la mente del fragmento material del personaje. El personaje, claro, nace olvidado de que es un actor, nace con la mente en tabla rasa de contenidos y entonces tiene que descubrirlo mientras está actuando. Pero el perdón del mundo precisamente evita que descubra quién es, porque consolida la idea de que es un cuerpo susceptible de recibir un daño, de pérdida, de sufrimiento y de extinción. ¿Qué tendría que perdonar quien reconoce que ha sido atacado en una pesadilla en mitad de la noche? ¿Acudiría a la mañana siguiente a denunciar el perjuicio que su hermano le causó en el sueño de la noche anterior? ¿Quién establecería un sistema judicial en los enfermos en régimen de reclusión de la última planta de un hospital psiquiátrico? ¿O en una guardería infantil? ¿Quién establecería un sistema judicial en una guardería infantil? Bien, pues eso es lo que estamos haciendo aquí en el mundo. Estamos estableciendo un sistema judicial real dentro de un escenario donde se representa una obra, como si fuese verdad lo que ahí ocurre dentro del escenario. Es como si vas a una obra de teatro, ahí se produce un asesinato y tú te sales de la butaca y te vas a denunciarlo a la comisaría. Te dirían, no, pero si esto es una representación, si aquí en realidad no ocurrió nada, mira, el actor está incólume, vivo completamente, sin daño. Es una ficción. El perdón espiritual, el concepto de horizonte final que tenemos que comprender intelectualmente y al cual tenemos que tender integrándolo poco a poco en el periodo de aprendizaje, en nuestra experiencia diaria, hasta llegar a ese elevadísimo concepto. Tenemos un perdón del mundo que se corresponde a un nivel de consciencia bajo. Imaginémonos que son 7 niveles de consciencia, pues nivel de consciencia 1, 2, como máximo 3. El perdón de Dios se corresponde a un nivel de consciencia muy elevado, nivel de consciencia 7, máximo que se puede tener en estas experiencias físico-materiales. El perdón espiritual, este elevado, sería el único perdón real, tendente hacia la idea no dual, no polarizada, fuera de la ficción del bien y el mal, de que lo único real es nuestra naturaleza inocente y amorosa. Bien, es difícil, efectivamente, cuando estás dentro del escenario representando una obra dual de ataque, de terror, de odio, de escasez, de necesidad, de sufrimiento y de sacrificio, es difícil cuando despiertas dentro del escenario y crees que eres un personaje real, no un personaje teatral. Es difícil asumir el perdón divino, pero para eso está la información espiritual, para decirte, mira, es que no solo es real, sino que es connatural a tu esencia. Es que eso es lo que eres. Es que no puedes reconocer que se te está haciendo daño aquí, por mucho que aparente la hora que ocurre.
Bien, esto es un concepto de horizonte final, esto es un concepto de iluminación. Este es el más difícil concepto espiritual que tenemos que integrar. Se corresponde con la iluminación completa, pero tenemos que conocerlo para saber hacia dónde ir. Hacia el perdón divino, transitando desde el concepto del perdón del mundo, me has hecho daño. Y por lo tanto lo tienes que reparar al concepto del perdón del espíritu, del perdón real. Nada me has hecho, aunque aquí aparente que sí, yo reconozco que no ha podido ser así, dado que esto es solamente una ficción. El perdón de Cristo, el perdón de Jesús. El perdón espiritual sería el único perdón real, tendente hacia la idea no dual de que lo único real es nuestra naturaleza inocente y amorosa. Por mucho que aquí parezcas un asesino en serie. Bueno, sí, bien, que parece un asesino en serie, pero es que están representando su papel. Claro. De dicho perdón se desprendería inmediatamente, por causal directa, que no hay nada que perdonar. ¿Cuál es el perdón divino? Mira, no hay nada que perdonar, no te preocupes. ¿Por qué? Porque yo sé lo que está ocurriendo aquí. Entonces yo sé que esto es una representación. Entonces, si yo reconozco que hay algo que perdonar, reconozco el ataque, reconozco la pérdida y el daño. Y entonces estoy valorando como real esta representación. Con lo cual, no salgo de aquí. Yo quiero salir de aquí. Por lo tanto, no se me va a olvidar que esto es una representación. Por lo tanto, cualquier daño que aparentes realizarme, yo no lo voy a reconocer como tal. Y te voy a decir, mira, no hace falta que me pidas perdón. Si es que tú eres un personaje inconsciente que estás actuando un papel. Y bueno, yo, pues, en fin, afortunadamente, pues he podido tener una conciencia más elevada y darme cuenta de que no hay nada que perdonarte, con lo cual sigue tu camino jubilosamente. Y bien, esto que ahora mismo nos parece tan complicado, pues es el camino de integración de esos elevados conceptos que tenemos que realizar hasta llegar a esa iluminación. Esa iluminación sería actuar al humano divino, aquí, dentro del escenario, pero ya habiendo comprendido e integrado los altos conceptos de la realidad espiritual. El perdón de Dios supondría la comprensión profunda de la inmutable inocencia del Hijo soñador. El Hijo de Dios es inocente, siempre. El personaje podrá estar representando un papel en el que aquí se le considera que es un asesino en serie, sí, pero el iluminado, el consciente, el que ha integrado a través de llevar a la práctica de su vida diaria la información espiritual, ¿qué es lo que ocurre aquí? El Cristo caminante en la tierra no puede dar carta de veracidad a ningún ataque, con lo cual no puede exigir ningún perdón. El perdón de Dios supondría la comprensión profunda de la inmutable inocencia del Hijo soñador, aun enloquecido. El Hijo soñador enloquecido por la desastrosa experiencia de la disociación mental. Claro, por esa involución de la mentalidad que ha tenido para realizar esta exploración de experiencias opuestas, del todo a la nada, en involución mental, en fragmentación de la unidad a la multiplicidad, en densificación energética. Está en la nada ahora mismo, enloquecido por ese proceso involutivo, inconsciente completamente. Se ha despertado en el escenario y no sabe todavía que es un actor y no el personaje que parece que es. Aun enloquecido por la desastrosa experiencia de la disociación mental y su reflejo en la aparente realidad. Demencia que se refleja en la vida diaria de lo que ocurre dentro del escenario. El perdón de Dios
el concepto más elevado de perdón, tanto que no existe en la realidad originaria el concepto del perdón. Es un concepto elevado para que aquí podamos discernir y descubrir cuál es la realidad y quiénes somos. El perdón de Dios provendría directamente de haber emprendido personalmente el proceso de expiación, que activaría una comprensión profunda de lo que realmente ocurre. El proceso de expiación es que te vas dando cuenta, según vas viviendo tu vida, vas diciendo, aquí está fallando algo. Este mundo no puede ser real, porque hay muchas cosas que no cuadran, que no son lógicas, que son contradictorias, y resulta que me viene la información espiritual y me dice, haz todas estas cosas, y estas cosas es lo contrario de lo que me ha dicho el mundo desde que yo era pequeño, que tenía que hacer, y resulta que con lo que me dice el mundo nunca he llegado a ser feliz, y con lo que me dice la espiritualidad, que es lo opuesto de lo que me dice el mundo, sí que estoy siendo feliz, es una felicidad profunda, es una paz, una dicha y un gozo. Algo ocurre aquí. Pues bien, el perdón de Dios es la comprensión final, es la resultante de la comprensión final. Ya comprendo perfectamente qué es lo que ocurre aquí. No te preocupes, crees que me has hecho un daño, pero ningún daño me puedes hacer, porque aquí solamente se representa un guión opuesto a lo que es nuestra naturaleza. Nunca me has podido hacer ningún daño aquí. Ahora lo comprendo. El perdón divino valoraría la única realidad, la espiritual, subyacente al teatro de ilusión físico-temporal. El perdón real asumiría la completa inimputabilidad del hijo fragmentario material. Hay que castigar una serie de hechos. Ahí tenemos pues todos los códigos penales. Bueno, los códigos penales al final, pues por una cuestión práctica, son reglas que se han establecido dentro del manicomio. Entonces, bueno, cuando todos estamos locos, pues, en fin, sí, pues algunas reglas tenemos que tener, conformes a la locura de todos. Esos son los códigos penales, en fin, los códigos civiles y los códigos administrativos y toda norma que se publica, pero interiormente puede ser que en el manicomio una persona se empiece a dar cuenta, uy, dejo de estar loco. Tengo que seguir conviviendo con todo el resto de los locos, pero yo dejo de estarlo. Hay unas reglas que cumplir. Bien, perfecto. Yo, como estoy en el manicomio todavía, las voy a cumplir. Pero no porque me atañan a mí, ya que yo no voy a vulnerarlas, ya que yo entiendo quién soy ya. Y cuando alguien crea que las está vulnerando en un acto contra mí, pues yo ya sabré que es que esta persona, bien, está loca, está inconsciente, está ignorante, no sabe lo que hace y no le voy a guardar rencor ni resentimiento, ni voy a exigir su castigo, ni voy a exigir reparación. Suficiente tiene con lo que tiene. El perdón real asumiría la completa inimputabilidad. No se le puede imputar. Cuando te das cuenta de qué es lo que está ocurriendo realmente, no se le puede imputar a nadie y castigarle. Otra cosa es que, en fin, con las reglas del manicomio, pues haya que seguir esa ficción. Pero cuando tú despiertas, nadie es merecedor de un castigo por contenido y por fondo y por trasfondo, dado que lo que hay es inconsciencia e ignorancia extremas de lo que uno es, de lo que todos somos, de lo que esto es realmente. El perdón real, repetimos por tercera vez, asumiría la completa inimputabilidad del hijo fragmentario material, que sería el trasunto de la absoluta inocencia del hijo soñador. Es que yo ya siento quién soy y quiénes somos todos y qué es esto, entonces no me hables de culpas ya, porque yo siento ya, tengo certezas. La absoluta inocencia del hijo soñador, víctima únicamente de su curiosidad. El hijo soñador, bien, vamos a explorar el radio de exploración del espacio-tiempo. Vamos a explorar bajar a la nada para luego evolucionar al todo. Bien, pues esa es la curiosidad que quisimos explorar y ahí estamos. El primero que se da cuenta es el primero que sale, pero darse cuenta implica asumir el concepto elevado del perdón divino.
último concepto elevado, porque el siguiente ya es incluso olvidar la cuestión del perdón divino. Olvidar todo, toda referencia a todo perdón. Sería el trasunto de la absoluta inocencia del hijo soñador, víctima únicamente de su curiosidad, de su deseo de experimentar lo imposible, la irrealidad de la autonomía e independencia del creador. El perdón es la herramienta fundamental con la que comienzas a afrontar el perdón divino, no el perdón del mundo. El perdón divino es la herramienta fundamental con la que comienzas a afrontar tu errónea percepción de lo que acontece. Empiezo a comprender qué ocurre en realidad y ya no me vale ver ataque en el mundo. Eso era antes. Ahora entiendo que es una representación. Entonces, el ataque es un pseudoataque, es un plano secundario que no tiene efecto real. Un recurso de aprendizaje, el perdón divino, necesario para abandonar la esclavitud que supuso la asunción de la realidad de los opuestos. Aquí está la esclavitud, somos unos esclavos de ese diseño. El punto de partida para comprender cabalmente que nada puedes perder, que ningún daño se te puede causar, que nada hay en el sueño de ilusión con valor suficiente, que no sea precisamente darse cuenta de lo que realmente ocurre, de reconocer la esencia de tu naturaleza divina y empezar a emularla, a imitarla, a actuarla. Puedes actuar tu naturaleza divina dentro del escenario en vez de actuar el rol de personalidad oscuro, egoico. Aun en la más aparente desesperación del nivel más profundo del sueño de ilusión, aun en un escenario extremo como es este, no solo del nivel físico-material, sino también de nuestro planeta, aun en un escenario extremo como es el de nuestro planeta, se puede actuar al Cristo, al Espíritu, y ser el ser divino que realmente eres, aun con forma humana. Bien, aquí acaba este epígrafe sobre el perdón y comenzamos el siguiente sobre la fe. Y sin más, dice así. La fe tradicionalmente te ha exigido realizar una concesión intelectual a una idea preestablecida por la referencia externa de un sistema de pensamiento heredado. Desde pequeño, tus padres, tus hermanos mayores, tus profesores, tu entorno social, tu entorno político, te dice, las cosas son así, y tú te lo tienes que creer para poder interactuar. Nadie te lo demuestra. Te dicen, si tú quieres ser un buen ciudadano, tienes que asumir que las cosas son así. Y entonces, pues tú tienes que hacer una concesión intelectual a una idea preestablecida por la referencia externa de un sistema de pensamiento que heredas, el del mundo. Cualquier entorno vital, de experiencia, traslada una idea de la fe sobre un determinado sistema de creencias. Nosotros creemos esto. ¿Quién es? Nuestro grupo, donde tú estás. Los de este país, los de esta creencia, los de esta ideología, los de este barrio, los de esta clase social. Estas son nuestras creencias. Tú tienes que asumirlas, porque perteneces a este grupo. Y dicho entorno familiar, sociocultural, religioso o ideológico te ha impuesto la adhesión a dicho sistema de pensamiento para poder considerarte miembro de ese grupo, como uno de los nuestros. Recordemos la película. Así, la fe religiosa era una creencia que debías tener. Tienes que tener fe. Fe en nuestro credo, como sustento o base de nuestra tradición. Fe en bloque sobre una religión, una ideología o una corriente de pensamiento, sobre costumbres, tradiciones, ética o moral, en conjunto, sin fisuras. Tienes que tener fe
como acreditación de pertenencia exclusiva o excluyente al grupo de acogida. Si tú no asumes nuestro sistema de pensamiento, no perteneces a nuestro grupo. Tienes que tener fe, pero yo no estoy de acuerdo, o al menos no he comprobado que eso que me decís sea verdad. Tienes que tener fe, y si no, fuera. Esta sería la fe del mundo, como aplicación práctica de la fe del ego en su propia idea de separación. ¿Qué le pasa al ego? Que si no cree sus propios postulados, corre el riesgo de convertirse en invisible, en inexistente, desaparecería. Si permite al decisor es el espíritu cautivo en séptimo nivel de experimentación físico-material, cautivo porque se le hace nacer sin contenidos y se le somete a un sistema de pensamiento esclavizador, opuesto a su naturaleza, pero el espíritu viene aquí sin recordar nada. Y entonces el ego impone al espíritu soñador, el espíritu dentro del espacio-tiempo, para diferenciarlo del espíritu en su estado originario, tal cual es, se lo denomina a esa mente que penetra en la densidad de la ficción, se lo denomina conciencia. Pues bien, la conciencia, por una decisión previa perfectamente planificada, nace, llega, aparece en los escenarios de representación absolutamente cautiva, nace cautiva, y el guardián del cautiverio le impone: tienes que creer esto, tienes que tener fe en esto, y le impide además, construyendo una sólida jaula que rodea a esa conciencia, le impide ser consciente de su naturaleza multidimensional, de su naturaleza absoluta, infinita y eterna. Esto sería la fe del mundo como aplicación práctica de la fe del ego en su propia idea de separación, desplegando sus consecuencias prácticas en la exclusión. Nosotros creemos en esto. Si no crees en nuestra idea, no eres parte de nosotros. No tener fe implica ser absolutamente excluido. Y esto es el mundo. ¿Tú eres de los nuestros? Sí, pues entonces asumes en bloque nuestro sistema cultural. La fe de la espiritualidad profunda, sin embargo, este concepto elevado de la fe, que la información espiritual te enseña como contraposición a la fe del mundo, se plantea en términos relativos, no absolutos. ¿En qué sentido? Porque siempre establece una medida relativa a la referencia interna de cada uno. Es decir, la espiritualidad profunda te dice: olvídate de las referencias de valor que vienen de fuera. Siempre toma como referencia principal de valor lo interno, lo que tú sientes respecto a lo que percibes, lo que sientes profundamente, libre de toda influencia. No me digas lo que sientes si te dicen que si no crees en algo no perteneces al grupo. Ahí vas a sentir miedo. No, dime lo que crees más profundamente, dime lo que sientes más profundamente sobre el contenido de lo que te imponen creer. Porque tú igual dices: a mí esto que me imponen no me gusta, lo voy a aceptar porque si no me dicen que no pertenezco al grupo. Pues bien, ahí está la decisión basada en el miedo, la fe del mundo, impuesta, excluyente, y la decisión basada en tu naturaleza real. Es que yo no me identifico con este contenido, me lo voy a callar por miedo porque si no me van a echar del pueblo. Pero yo, respecto de ese contenido, no tengo resonancia.
La fe de la espiritualidad te dice, solo ten fe en tu interior. Se plantea en términos relativos, no absolutos. ¿En qué tienes que tener fe? ¿En esto o en aquello externo? No, 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 no. No hay fe absoluta en lo externo. La fe siempre va a ser absoluta con respecto a tu interior, a lo que tú resuenes con respecto a un determinado contenido, y relativa respecto a lo exterior, con lo cual la fe del mundo, que es absoluta en lo externo, es contraria a la fe de la espiritualidad profunda, que es relativa en lo externo, absoluta en lo interno. Ya he comentado que la poderosa atracción que cada uno de nosotros siente hacia su naturaleza real, sepultada, una atracción sepultada, oculta, bajo muchas capas de falsedades asumidas, sepultada bajo el diseño egoico de oscuridad, ya he comentado que la poderosa atracción que cada uno de nosotros siente hacia su naturaleza real, sepultada bajo el diseño egoico de oscuridad, emergería en un momento determinado. La auténtica naturaleza de lo que somos llega un momento en que en todo el mundo, en alguna experiencia vital, y a algunos, los que les tocan esa experiencia vital, en algún momento de su vida, les emerge, sale, y la reconocen como único válido. Son los que comienzan el camino espiritual expreso. Todos estamos en el camino espiritual, pero en el camino espiritual expreso estamos unos pocos nada más. En este momento evolutivo consciencial de la humanidad. Igual dentro de 10.000 años hay muchos más en el camino de la espiritualidad expresa de lo que hay ahora. Ahora mismo hay un 1% de la población mundial en el camino expreso de la espiritualidad, en muy diverso grado de aprendizaje, ese 1%. Repetimos, ya he comentado que la poderosa atracción que cada uno de nosotros siente hacia su naturaleza real, cada uno de los que ya estamos en la espiritualidad expresa, conscientemente y el resto inconscientemente, sepultada bajo el diseño egoico de oscuridad, emergería en un momento determinado, habitualmente por algún tipo de catarsis que aconteciera en la vida de una persona. Una persona está en una vida en la que le toca despertar, en el sentido de hacer expreso y consciente el camino espiritual en ella. Muchas veces, pues, como le han contado, le han impuesto la fe en el sistema de creencias del mundo y se lo ha creído, pues va desenvolviéndose en su vida conforme a lo que le han dicho que tiene que hacer. Pues hay que hacer esto, hay que trabajar, hay que dar codazos a los demás para poder sobrevivir, porque, en fin. Y entonces, cuando llega a la madurez, dice, yo no soy feliz, me han contado una mentira. Y entonces ahí hay una catarsis vital, porque se cae todo un sistema de pensamiento en el que en esa vida te ha tocado darte cuenta de que es absolutamente falso. Y ahí surge el camino de la espiritualidad expresa. Pues bien, eso se debe a que por fin en esa vida te ha tocado que el iceberg, el témpano de tu naturaleza real emerja, salga a la superficie, por encima de la superficie del mar, y se haga expresa y consciente. El sufrimiento establecido por el ego para la aventura experiencial del hijo soñador, las características extremas de este diseño que se ha planificado ya por una mentalidad involucionada, perdón. No, vamos a vivir lo extremo, pero lo más extremo, como aquí, en fin, la historia de nuestro planeta. No es extrema la historia de nuestro planeta con respecto a cualquier idea que cualquiera de los que esté viendo este vídeo puede tener de lo que es el cielo. No es extrema. Pues bien, eso obedece a una planificación pues ya egoica, una planificación en sexto nivel respecto del séptimo nivel, ya en sexto nivel, pues en sexto nivel de profundidad de estas exploraciones de ficción, con lo cual ya involucionada. El sufrimiento establecido por el ego, por el planificador de sexto nivel, que ya es ego,
Para la aventura experiencial del hijo soñador, el espíritu en séptimo nivel, para ese personaje fragmentario que aparece y se le planifica una vida bien repletita de retos y de situaciones complicadas y difíciles y de lo que aquí se llama desgracias y tal y cual, y además pensando que es un personaje, no dándose cuenta de que es un actor. Vaya vidas nos planificamos aquí. ¿Por qué nos las planificamos así? Bueno, pues, en fin, desde la realidad originaria, ¿por qué es lo que queremos hacer? Porque hay un propósito de destino final. Pero desde sexto nivel, cuando se planifica una vida, pues ahí ya hay una involución mental. Y entonces, pues se planifica conforme a esa involución. El sufrimiento establecido por el ego para la aventura experiencial del hijo soñador, en los personajes fragmentarios materiales, en estos personajes, tendría un límite. Esa es la clave de la frase. El sufrimiento tiene un límite, ante el cual sobrevendría la rendición, ante la convicción de que los caminos del mundo no llevan a solución alguna a la infelicidad. Bien es cierto que ese límite de sufrimiento se alcanza tras un ciclo de reencarnaciones. Es decir, cuando alguien despierta la espiritualidad en un determinado momento, ya lleva una buena tanda de vidas en las cuales o ha despertado muy tarde, cada vez menos tarde, o no ha despertado en ningún momento, al camino de la espiritualidad expresa, no a la iluminación, ¿de acuerdo? Sino a darse cuenta de que tiene que haber algo más conscientemente. El personaje empieza a cuestionar su carácter de personaje. Pues bien, eso se realiza después de una gran tanda de experiencias previas en este diseño de sucesividad temporal lineal. Pero llega un momento en que el sufrimiento tiene un límite. Dices, mira, en cada vida despiertas antes y llega un momento en que ya pues en alguna vida dices, mira, muy prontito, con 30 años, con 25, 30 años ya me doy cuenta de que este mundo no es. Y entonces, bueno, pues cada vez el límite al sufrimiento opera con mayor claridad en cada experiencia vital planificada. La emergencia de las pautas de nuestra naturaleza divina emergen, salen, acaban saliendo por muchas capas que tengan de densidad egoica encima. Sobreviene en cada uno de nosotros en momentos y circunstancias diferentes. Pues eso es precisamente el significado de que la evolución es netamente personal e intransferible. Cada uno lleva su camino y proceso. De aquí se saca una conclusión que no siempre la asumimos, pese a que es perfectamente lógica. Si no hay dos procesos de despertar iguales, si no hay dos procesos de evolución espiritual, de aprendizaje consciencial iguales, ¿qué sentido tiene fijarse en si los demás van bien o van mal con respecto a mí? Para hacerte de menos y culpabilizarte y decir no valgo, en fin, no me esfuerzo, no me aplico. Que no tiene sentido compararse con nadie. No tiene sentido compararse con nadie porque la evolución es netamente personal y cada uno lleva su propio proceso. El vuelco hacia el interior. El iniciar el camino espiritual de forma expresa. Quiero iniciar el camino espiritual. Quiero iniciar algo diferente de lo que el mundo me dice. El vuelco hacia el interior, que es lo que supone, no obstante producirse en diferentes grados en cada fragmento mental material de los hijos soñadores, no obstante ser distinto para cada personaje, aquí actuando para cada persona, establece progresivamente, ese vuelco al interior establece progresivamente una realidad objetiva, invariable y absoluta. Cuando tú empiezas a tener como referencia tu interior, es decir, ¿qué siento yo respecto de eso que estoy percibiendo? Ahí empieza a haber algo objetivo e invariable para ti, que es tu propio rasero interno, tú mismo. ¿Cuántos sistemas ideológicos hay en el mundo? 100.000. Para cada cultura, que también 100.000 culturas, pues el suyo es mejor que el de los demás. ¿Cuál va a ser tu punto de valoración y de contraste de cualquier sistema ideológico? ¿El de una cultura concreta o el tuyo propio? El tuyo propio se convierte en objetivo
para cualquier cultura. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, el rasero interno de tu alineación respecto de lo que sucede externamente va a estar dentro de ti. El vuelco hacia el interior establece progresivamente una realidad objetiva, invariable y absoluta, entre todos aquellos que determinen, aun inconscientemente, emprender el camino de retorno, iniciar el despertar, también en los que no están en el camino espiritual expreso, también inconscientemente. Hay personas que, imagínate, bueno, pues, en fin, no descubren la espiritualidad profunda hasta los 60 años, pero desde los 50 hasta los 60 años ya inconscientemente se están guiando por la referencia interna, ya han dejado de creerse el mundo y aunque no reconocen la información espiritual revelada, por ejemplo, pues sí que ya son conscientes de que el rasero de interpretación de lo que acontece debe ser el interno y no el impuesto externamente. Ya he explicado, vamos a ir un poco más ligeros porque lo que había que comprender de este epígrafe se ha comprendido ya, si no vamos a acabar con una sesión de 2 horas, con lo cual vamos a aligerar un poco la lectura y explicaremos ya solamente lo que requiera una explicación nueva, pero con lo dicho anteriormente se debería comprender ya el resto del texto. Ya he explicado cómo el proceso que se desencadena cuando pones en práctica la nueva información espiritual, refrendada por tu referencia interna, por aquello con que íntimamente te alineas. Ya he explicado cómo ese proceso que produce esa profunda paz ofrece como resultado una nueva experiencia más feliz. ¿Por qué descubres que la información espiritual es veraz? Muy sencillo. Al contrario de lo que ha sucedido con la información del mundo, la información espiritual, la pones en práctica en tu vida y eres más feliz y tienes más paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Y esa es la medida. Más consistente, más genuina y auténtica. Esos primeros logros son la gran prueba del descubrimiento de una realidad interna, profunda e inmutable. Algo consistente en todo momento, que se traslada a la práctica de la vida material a través de la emoción. ¿Qué siento respecto de esto? Con independencia de lo que siento si me niego a aceptar una verdad externa. Pues bueno, en fin, sí, puedo sentir inquietud porque me van a expulsar del grupo de acogida. Y por eso es posible que siga diciendo, sí, me acojo a vuestra verdad porque no quiero salir del grupo. Pero yo internamente, ¿qué siento respecto de ese contenido? La emoción es la pauta. Algo consistente en todo momento que se traslada a la práctica de la vida material a través de la emoción. Una brújula infalible que aplicar en todo momento y a cualquier situación, que puedes elegir seguir o no, pero que según te familiarizas más y más con su funcionamiento, descubres como el único patrón de medida real ante todo lo que acontece. Y está aquí, ese patrón. ¿Qué siento? ¿Qué siento de fondo? No la primera emoción que surge egoica. ¿Qué siento de fondo respecto de el contenido? Este o ese o aquel o el otro. Voy a ser yo, con esta brújula que llevo aquí, ya el que determine mi posición y mi postura frente a cualquier información de la referencia externa del mundo. Así, desde el primer momento en que pones en práctica sustituir las viejas creencias heredadas de la referencia externa por la nueva información que a ti te hace sentir en absoluta paz y congruencia, desde el primer momento en que comienzas a realizar ajustes en tu comportamiento, en atención a esa nueva emoción a la que ahora prestas atención, los logros experienciales no se hacen esperar. Esos logros, esos resultados positivos para tu experiencia vital, quizás por primera vez establecen una convicción íntima y personal. Esto es
¿Cuántas mentiras he descubierto en el mundo? Y de repente tengo que descubrir la única verdad absoluta para mí en mi interior. Yo sé lo que siento respecto a cada una de las cosas profundamente y por lo tanto ya puedo interpretar dónde hay verdad y dónde hay falsedad. Según la información de los textos canalizados, por ahí nos llega, pues, en fin, a los estudiantes de espiritualidad expresos en el camino de la espiritualidad expresa, ahí nos llega mayormente la información espiritual por los textos canalizados. Según la información de los textos canalizados va penetrando en tu sistema de pensamiento por cumplir muy precisamente con tu propio rasero interno, esto me resuena, esto me alinea internamente con ello. Y permites aplicar dicho cambio en tus decisiones, elecciones y comportamientos, obtienes una certeza. Claro, esto que me resuena, además, lo aplico en mi experiencia vital y resulta que estoy mejor, que estoy más feliz, que estoy más en paz, que estoy más jovial, en fin, dichoso, alegre, profundo, más en paz, más. Con lo cual, para mí es una certeza esa información. Es una certeza sentida y profunda, es una certeza consistente, pues tú mismo has comprobado sus resultados, su perfecta congruencia en ti mismo. Ya no es necesario que nadie te convenza de ello, pues lo has hecho tuyo, ya que has construido un laboratorio interno de experimentación y obtienes los resultados de primera mano. Nadie tiene que venir a decirte ya, eso es más verdad que aquello. No, no, no. Mira, para mí algo es verdad cuando me hace más feliz, me proporciona más paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos. Si no, pues no es tan verdad. En función de en qué grado me proporcione esa sensación, pues para mí será más verdad. Entonces, que no me venga ya nadie más de fuera a contar lo que es verdad o no, porque yo ya tengo mi laboratorio interno de experimentación, donde obtengo los resultados de primera mano. Es en este punto cuando comprendes el nuevo significado de la fe, el significado espiritual de la fe, no el religioso, espiritual. Ya no es una fe mágica, autoimpuesta por haber aceptado una idea no filtrada por tu propia brújula interna. Es una fe que proyecta al futuro los propios resultados comprobados que estás obteniendo en el presente. Pero si es que esto me está funcionando, entonces ahora sí que tengo fe en la información espiritual, porque compruebo de primera mano que me hace más feliz. Entonces me dicen otras cosas y le doy fe y le doy valor, pero sobre la base de que estoy comprobando. No es una fe ciega, es una fe, digamos, científica. Es una fe científica. Se basa en una experimentación que estoy realizando de esa información en mi propia vida. Es una fe basada en tus propias certezas, dimanantes de tus logros, de la transformación de tu experiencia de vida, del comienzo de la transición de la pesadilla al sueño feliz, si es que he salido de la pesadilla del mundo, con sus líos y con sus intrigas, y ahora estoy empezando a ser realmente más feliz de verdad, porque esta información me lo proporciona y lo puedo experimentar diariamente. No es la concesión intelectual a la fe recibida del exterior, eso es lo que era antes, sino la profunda convicción propia interna de los resultados obtenidos, certeza. Así, la certeza en cuanto a los primeros logros determina una fe profunda en la proyección de que la mayor intensidad en la aplicación de la nueva información espiritual a tu vida diaria traerá resultados ampliados de ese bienestar que tienes, de ese bienestar profundo por primera vez. Has pasado de la fe mágica externa a la fe experimental, íntima de la espiritualidad profunda, de la fe mágica interna del mundo, de sus religiones, de sus sistemas ideológicos, de sus culturas, a la fe propiamente obtenida por experimentación propia. ¿Quién podrá volver a confiar en que ninguna forma de ataque resolverá cuestión alguna
cuando ha comprobado que dejar de atacar ha transformado completamente su propia experiencia? ¿Quién volverá a dudar de la profunda igualdad de fondo entre todo ser vivo cuando descubra que su propio proceso le ha llevado a comprobar cómo emergía su naturaleza divina interna? ¿Quién volverá a confiar su felicidad a las metas del mundo como fin último de la existencia, cuando ha descubierto en sí mismo que la única felicidad real proviene del servicio fraternal a sus hermanos? ¿Quién no emprenderá el camino de retorno cuando sienta profundamente la hermandad universal y, por tanto, la paternidad única de todo lo vivo? ¿Quién volverá a dudar sobre la verdad interna cuando descubra que la aplicación generalizada de la nueva información a toda experiencia de vida abre la puerta a la comprensión profunda, sentida, propia, sobre su naturaleza original, situación actual y destino inevitable? Este nuevo significado de la fe, íntima y experimental, te permitirá recorrer rápidamente un camino que de otra forma sería incierto y tortuoso. De otra forma es ir dando palos de ciego, a ver si me encuentro con la verdad por fin en algún momento, y nunca sabré si es la verdad si no hago un contraste interno con la misma. Si me adhiero incondicionalmente a un sistema de creencias religioso, sectario, ideológico, cultural, pues hasta que no compruebe si me hace feliz, voy a permanecer atado a él simplemente por mi sentido de identidad, de pertenencia de grupo, y voy a sacrificar mi felicidad. Este nuevo significado de la fe te acerca a la comprensión del único substrato real común en todos tus hermanos, la esencia, el espíritu, por encima de las diferencias aparentes o formales, por encima del grado de evolución de cada uno o del particular diseño que haya adoptado en el escenario, su papel en cada vida. A este le ha tocado ejercer de malo. ¿Qué? Es el espíritu, experimentando. Este nuevo significado de la fe te ayudará a trascender la relatividad de todas las fes del mundo y descubrir que al final de tu propia fe relativa inicial se encuentra la fe absoluta y generalizada, común, resultante del proceso interno para todo ser vivo. Ahí se va aproximando uno primero a la percepción correcta y en algún momento al conocimiento. Este nuevo significado de la fe otorgará la plena confianza en el plan de Dios para el retorno. Ahora sí tengo fe. Ahora tengo una fe sólida, cimentada bajo mi propia experimentación, una certeza inamovible, no que me han contado y que me he creído, que yo mismo he experimentado y he obtenido resultado de ello. Este nuevo significado de la fe te otorgará la plena confianza en el plan de Dios para el retorno, como resultado final del proceso de comprensión-expiación, resultado final de la etapa de aprendizaje, otorgándote la plena convicción de que nada opera sino para su consecución, la del plan. Nada opera sino para el plan, todo opera para bien. Hay unas comprensiones elevadísimas que implican una perspectiva muy amplia de que todo lo que sucede en el universo es lo mejor que podía suceder
para todos los involucrados en el gran escenario universal. A algunos les podrá parecer que les ha ocurrido una desgracia, pero todo lo que ocurre para el conjunto y desde el rasero del propósito de destino final de el perfeccionamiento por experimentación en esa involución del todo a la nada y evolución de la nada al todo, todo lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir. La cuestión es despertar para descubrirlo. Pues bien, acabamos este epígrafe. Lo dejamos, por tanto, en la página 446, pendiente de empezar en la siguiente sesión el siguiente epígrafe, la curación. Y por hoy, sin más, prospector.